Buenas noches, mi nombre es María Paula Landete y les voy a hablar sobre la acción posesoria. Cuando hablamos de posesión nos referimos a una persona que tiene la posesión de un bien pero que no tiene la propiedad de dicho bien, pues el dominio pertenece a otra persona. Cuando esa persona pierde la posesión del inmueble en manos de otra persona distinto al verdadero dueño, puede intentar recuperarla mediante las acciones posesorias. En consecuencia, la acción posesoria se aplica cuando lo que se ha perdido y se reclama es la posesión más no la propiedad del bien inmueble. Ahora, el titular de la acción posesoria o el legitimado para intentarla es el poseedor del inmueble en las condiciones señaladas por el artículo 974 del Código Civil. No podrá instaurar una acción posesoria sino el que ha estado en posesión tranquila y no interrumpida un año completo. Es decir, que para interponer una demanda o acción posesoria se deben cumplir dos requisitos. Primero, la posesión debió ser tranquila o pacífica y se debe mostrar que se tiene la posesión cuanto menos por un año ininterrumpido. La acción posesoria de despojo se configura cuando el poseedor o tenedor es privado, ya sea total o parcialmente, de su posesión. Esta situación, según el artículo 2455 del Código Civil, puede generarse cuando el poseedor es forzado a salir del inmueble o, estando ausente, se ha tomado la cosa y se le impide por la fuerza entrar en él. Ocurrido el despojo, la posesión se pierde para el poseedor y la adquiere otra persona que se convierte en poseedor ilegítimo, de mala fe y vicioso. Como puede apreciarse, esta es la lesión más importante que puede sufrir la posesión, ya que se priva al poseedor del corpus, es decir, de la posibilidad de establecer una relación material con el objeto poseído. Podemos mencionar dos nociones de despojo. Por un lado, un concepto restringido que solo abarca aquel que se ha producido por medios violentos. Por otro lado, existe una postura amplia que incluye toda forma de desposesión, ya sea producida por violencia, clandestinidad o abuso de confianza. Mi nombre es Paula Aguilar y voy a hablar hoy sobre la acción de restitución y dónde se encuentra regulada. Bueno, la acción de restitución se encuentra regulada en el artículo 2487 del Código Civil. Las acciones posesorias tienen por objetivo obtener la obtención o manutención de la cosa. Se trata de un remedio que se otorga cuando el poseedor es privado de la posesión, teniendo como el objetivo lograr que la misma le sea restituida. En cuanto a la legitimación, nos remitimos a los requisitos enumerados al tratar la acción de manutención. En el caso de las controversias acerca de su existencia, se puede decir que con anterioridad a la reforma de la Ley 17.711 existió una discusión que dio lugar al nacimiento de dos posturas. Una de estas sostenía que la acción de despojo del artículo 2490 es la misma que la de recobrar incluida en el 2487. Ello a partir de los siguientes fundamentos: la falta de regulación específica respecto al artículo 2487, Freitas, principales fuentes en la materia, reconocía solo una opción de recuperar, la de despojo. La otra postura predominante consideraba que se trataba de dos acciones distintas, una legislada en el 2487 que exigía la posesión anual no viciosa y otra prevista en el artículo 2490 otorgada al simple tenedor y al poseedor aún vicioso en base a los siguientes argumentos. En nuestro código, la posesión anual es de jerarquía superior a la no anual, a partir de lo cual se evidencia la necesidad de una defensa diferente. En el artículo 3944 expresa que cuando el que retiene la cosa ha sido desposeído de ella contra su voluntad por el propietario o por un tercero, puede reclamar la restitución por las acciones conocidas en este código al poseedor desposeído. Es clara la referencia a la posibilidad de más de una opción. Con el código hoy vigente se mantiene la doble defensa de la relación real. Por un lado, las acciones posesorias propiamente dichas de rango superior, pero más restringidas ya que defiende la posesión clasificada. Y por otro lado, la acción policial de despojo con mínimos recaudos y una legitimación activa más amplia.
Buenas noches, mi nombre es Keren Díaz y en esta ocasión les voy a hablar acerca de las generalidades de las acciones posesorias. Las actuales distinciones que la doctrina ha hecho sobre este punto nos remontan al derecho romano y algunas doctrinas de los intérpretes que están en espera de una mejor coordinación y clasificación que de esta se haga verdaderamente científica. A continuación, aquí las divisiones tradicionales. En el primer grupo encontramos acciones personales y reales. Se llama real a la acción que tutela una relación jurídica sobre cosas, por lo que puede promoverse contra cualquiera que se oponga al reconocimiento de esa relación. Las acciones personales miran a la tutela de relaciones jurídicas de obligación, así pueden moverse únicamente contra el obligado y sus herederos, pero no se altera su naturaleza, aun cuando puedan incoarse contra terceros que se hallen respecto al actor en una relación determinada de carácter ilícito. En segundo lugar, tenemos las acciones posesorias y petitorias. Las primeras se encaminan a la tutela provisional de un estado de hecho y la segunda a la declaración de un derecho real. Es decir, la diversidad de fines de estas dos categorías da lugar a las correspondientes del carácter de la prueba. Una cosa es probar un hecho y otra probar un derecho. En tercer lugar tenemos muebles e inmuebles. Las primeras, tanto si son personales como reales, tienen carácter de cosas muebles, porque se encaminan a hacer valer derechos sobre estas cosas. Las segundas, ya personales, ya reales, se consideran inmuebles y tienden a recobrar bienes de esta índole o derechos sobre ellos. Cabe recordar que esta distinción nace del derecho civil. Por último, encontramos las acciones civiles y comerciales. Según se entienda de ella, la jurisdicción civil o la comercial, entre nosotros el mismo juez de lo civil conoce de las demandas mercantiles. Hay otras clasificaciones que cobran menor importancia, que son acciones directas y contrarias, prejudiciales y declarativas, acciones civiles y penales. También están las acciones populares, que también dan origen al derecho romano, que designa las que ejerce un ciudadano para tutela de un interés público que está unido al suyo particular. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Javier Correa y voy a hablarles un poco de lo que tiene que ver con restitución de inmueble. Cuando se inicia una acción reivindicatoria o de dominio sobre una cosa mueble, cuando se tema que ésta pueda perderse o deteriorarse en manos del poseedor, el Código Civil establece que el accionante, es decir, el supuesto propietario de la cosa, debe pedir que se secuestre la cosa o, en su defecto, que el poseedor seguridad suficiente de restituirla en caso de que el fallo del proceso sea que es obligado a restituir la cosa. ¿Contra quién se ejerce la acción reivindicatoria? La acción reivindicatoria se ejerce en contra del actual poseedor del bien, lo que implica que también el demandante tenga la necesidad de demostrar que el demandado ejerce la tenencia de la cosa determinada con ánimo de señor o dueño. ¿Cuáles son los elementos para ejercer la acción de dominio? Para que el juez que conozca de la acción reconozca el derecho y ordene la restitución del bien, la demanda debe reunir los siguientes requisitos. Primero, que el demandante tenga derecho de dominio sobre la cosa que persigue. Segundo, que el demandado tenga la posesión material del bien. Tercero, que se trate de una cosa singular o cuota determinada de la misma. Cuarto, que haya identidad entre el bien objeto de controversia con el que posee el demandado. Quinto, que los títulos del demandante sean anteriores a la posesión del demandado.
¿Cómo se demuestra la titularidad de un bien? Para acreditar la propiedad sobre el bien sujeto a reivindicar, se debe tener en cuenta su clasificación. Si se trata de bienes inmuebles, será mediante la exhibición del título y modo de adquisición, y además se deberá constatar su tradición en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria del inmueble. En relación a los bienes muebles, se deberá aportar prueba irrevocable que demuestre la condición de dueño. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que sobre el dueño de la cosa recae la carga probatoria de su derecho de propiedad con los títulos adquisitivos correspondientes y también debe acreditar con elementos probatorios suficientes la identidad del bien reivindicado, en forma tal que no exista duda respecto de aquel cuyo dominio invoca y de cuya posesión está privado con el poseído por el demandado. ¿Qué es la restitución de un inmueble? Es la acción que se realiza con el fin de que la tenencia del bien que fue arrendado se restituya a su dueño. Dicha restitución está precedida por la terminación del contrato de arriendo, ya que es una obligación del arrendador regresar el bien inmueble a su dueño una vez se dé por terminado el contrato. ¿Cuándo se presenta la restitución de un inmueble? Cuando se presenta incumplimiento por parte del arrendatario. El arrendador podrá iniciar proceso judicial. Este debe saber que un pleito legal conlleva varios meses o años, con altos costos. El arrendatario también deberá pagar por su incumplimiento, y más si se inicia la entrega por orden judicial. ¿Qué es la acción reivindicatoria o acción de dominio? Es una institución de origen romano y fue diseñada para que el dueño de una cosa pueda obtener la devolución o restitución de la misma. En nuestra legislación fue clasificada dentro de las acciones especiales e incorporada al ordenamiento jurídico colombiano en el artículo 946 del Código Civil, que define la reivindicación o acción de dominio como la que tiene el dueño de una cosa singular de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla. ¿Quién puede ejercer la acción de dominio? Conforme lo prevé el artículo en mención, esta acción judicial solamente puede ser ejercida por el dueño de la cosa. Por consiguiente, recae sobre el demandante la obligación de probar la titularidad del bien que pretende le sea reivindicado. Buenas noches, mi nombre es Yosira y yo le vengo a hablar sobre los efectos jurídicos por incumplimiento del contrato de arrendamiento. En caso de que el inquilino incumpla con sus obligaciones, existen unos garantes que serán solidarios para pagar el canon de arrendamiento. El acreedor o el arrendador decidirá a quién persigue judicialmente. En caso de que el inquilino incumpla con sus obligaciones, existen unos garantes que serán solidarios para pagar el canon de arrendamiento, o el acreedor arrendador decidirá a quién perseguir judicialmente, pudiendo ejercer las siguientes acciones simultáneas o en orden que él elija. Declarar terminado este contrato y reclamar la devolución del inmueble, exigir y perseguir al arrendatario o al garante para la cancelación del valor de la multa o cláusula penal pactada más los perjuicios resultantes del incumplimiento debidamente probadas. Cobrar el arriendo hasta el día en que efectivamente se haga la entrega, bien sea de forma voluntaria o por orden judicial, incluyendo las costas procesales y agencias. Los gastos, o sea, esto quiere decir que los gastos de los procesos judiciales, como envío de las notificaciones, la cuestión de los peritos y copias, pólizas, abogados y etcétera, otros gastos más. Acerca de la restitución de un inmueble arrendado, el artículo 2005 del Código Civil ha regulado el proceso de entrega de tal tipo de bien al anotar que es necesario que el arrendatario regrese el activo en el mismo estado en que lo recibió inicialmente. Para garantizar que esta condición se cumpla, el arrendador deberá haber dejado claramente indicada la situación inicial del bien.
pues en caso de no poder hacerla constar, se entenderá que fue entregado en estado regular. Ahora bien, cuando la norma indica que el bien debe ser restituido en las mismas condiciones, no ignora que esta está sujeto a un desgaste o deterioro normal generado por su uso. En tal caso, de acuerdo con el mismo artículo, en caso de daños o pérdidas causadas durante el goce del bien, el arrendatario tendrá que probar que la causa fue ajena a su culpa o la de sus huéspedes, dependientes o subarrendatarios. A falta de esta prueba será responsable. El proceso de restitución de un inmueble está regulado por el artículo 384 del Código General de Procesos, que fija las reglas que se deben seguir para tramitar la demanda de restitución de un inmueble. El procedimiento allí expuesto aplica para el arrendamiento de vivienda urbana, de locales comerciales e incluso de muebles arrendados, o respecto a cualquier caso de mueble dado en tenencia mediante figura distinta del arrendamiento, tal como lo dispone en el artículo 385 del mismo código. ¿Cuáles son las reglas para solicitar la restitución de un inmueble? De acuerdo con el artículo 384 del Código General de Procesos, son básicamente 9 reglas que debe tener presente. La primera es demanda. Los requisitos de la demanda de un inmueble, aparte de los requisitos generales de toda demanda, teniendo en cuenta el artículo 82 del Código General de Procesos, para que la demanda de restitución de inmuebles sea admitida, el arrendatario debe adjuntar a la demanda la prueba de la existencia del contrato de arrendamiento, dentro de los requisitos fundamentales de la misma, esta que sea acompañada por el contrato de arrendamiento que se suscribió entre las partes. En caso de que el contrato se hubiese establecido de forma verbal, será necesario realizar un interrogatorio de parte como prueba anticipada y que éste se anexe a la demanda como prueba dentro del proceso. La número 2, notificaciones. Para notificar a las partes se considerará en el caso de los arrendatarios el inmueble arrendado. 3, ausencia de oposición a la demanda. Debes tener en cuenta que el demandado no presenta ninguna oposición respecto a la demanda. En el término que indica la ley, el juez proferirá sentencia ordenando la restitución. Prestación, mejoras y consignación. Si el motivo de la demanda es la falta de pago, el arrendatario no será escuchado por el juez hasta que se encuentre al día con el pago de las obligaciones o efectivamente que nunca se encontró en mora del pago. Cuando el demandado alegue mejoras, deberá hacerlo en contestación de la demanda y se determinará como excepción. 5. Compensación de crédito. Si el juez determina en sentencia que el demandado tiene derecho al valor de las mejoras, tal crédito se compensará con el adeude del demandado. 6. Trámites inadmisibles. En este proceso son inadmisibles las demandas de reconvención, la intervención excluyente, la coadyuvación y la acumulación de procesos. 7. Embargos y secuestro. El demandante podrá solicitar en la prestación de la demanda el embargo y el secuestro sobre los bienes del demandado a fin que se asegure el pago de los cánones adeudados. 8. Restitución provisional. En cualquier estado del proceso del demandante podrá solicitar que se realice la inspección judicial del inmueble para evidenciar su estado. De encontrarse solo el mismo, el demandante podrá solicitar la restitución provisional y se abstendrán de arrendarlo hasta que esté el fallo definitivo. 9. Única instancia. Si el problema es únicamente la mora en el pago del canon de arrendamiento, el proceso se tramitará en una única instancia.